Finalizamos semana y en su espacio de entrevista, en esta oportunidad hablaremos un poco de la digitalización de las telecomunicaciones en el país. Ya está conmigo José Luis Benítez, especialista en comunicaciones y docente universitario, con quien vamos a abordar este tema. Bienvenido, José Luis, un gusto. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mediodía, José Luis, y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. Es conocido que el presidente de la República anunció que el país adoptará el estándar brasileño-japonés para la televisión digital en el país, pero para nuestra comprensión en términos generales, José Luis, ¿qué significa este estándar y por qué nos debe interesar como ciudadanos? Bueno, en primer lugar, habría que decir que la digitalización es un proceso que viene de la mano del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y evidentemente cuando esto se da hace ya varios años, se desarrollan diferentes modelos o estándares de televisión digital de forma tal que no hubo un consenso de un único modelo o sistema de televisión digital. Entonces se desarrollaron alrededor de 4, pero los 3 más conocidos es uno de la Unión Europea o del área europea, uno que es el del estándar estadounidense y un tercero que se le ha llamado híbrido, que lo desarrolla Japón, pero luego lo adapta y lo mejora o lo, digamos, le hace algunos cambios Brasil, y entonces por eso se llama brasileño-japonés o japonés-brasileño. Entonces, esto significa que son, diríamos, modelos tecnológicos que hacen uso de la televisión digital, pero que tiene algunas características específicas, particularmente en el caso del modelo japonés-brasileño, sí hay datos y práctica ya que se ha puesto en práctica, evidencia que es un modelo que permite un mejor uso del espectro radioeléctrico, que puede posibilitar más señales de televisión, de tal forma que, por ejemplo, donde un canal de televisión hoy en día con una televisión o señal analógica envía una señal, con la televisión digital puede eso hacer 3 o 4 señales, y luego también la televisión digital tiene la posibilidad de ser en alta definición, ¿verdad? Porque hay esos dos ámbitos, digamos, televisión digital es ya una señal con una mayor calidad de sonido de imagen, pero también puede, digamos, enviar una señal de alta definición. Eso lo puede hacer a través de estas nuevas competencias. Entonces, el sistema brasileño-japonés es el que ha adoptado América Latina en general, con excepción de Colombia y Panamá, que tienen el modelo de Europa, algunos otros países de la zona, digamos, anglo, de Surinam y tal, tienen otros modelos, pero Sudamérica, Centroamérica tiene ahora el brasileño-japonés. Y El Salvador era el único país que no habíamos tomado una decisión, entonces sí era un retraso importante el que se tenía. José Luis, ha mencionado la CIGET y su titular, que el estándar brasileño-japonés tiene ventajas para el país como en el tema de cobertura, la calidad del sonido, la imagen y la movilidad en dispositivos móviles para acceder a economía de escalas y otros aspectos. Pero la pregunta en esto es, José Luis, ¿qué tan factibles son tales ventajas considerando las condiciones socioeconómicas y tecnológicas del país? Estas ventajas que ofrece este estándar y la capacidad que puede tener de adaptación el país a este modelo para la digitalización de las telecomunicaciones. Bueno, yo creo que hay varios niveles, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, diríamos, la televisión digital es un cambio importante para la industria de las telecomunicaciones, específicamente para los canales de televisión. Es decir, hay que invertir en equipos de transmisión digital. Lo que yo he escuchado del secretario de Comunicaciones es que por apoyo también de cooperación, el Canal 10 de El Salvador, por ejemplo, de Televisión Nacional, está con capacidad ya de transmitir en una señal digital. Los otros canales de televisión seguramente tendrán que hacer inversiones todavía, sobre todo en la parte de transmisión, ¿verdad? Porque efectivamente quizás la mayoría de canales de televisión del país tienen equipos ya que tienen una calidad digital, ¿verdad? De cámaras, de equipos que proveen esta señal digital, pero ahora es el tema de señal abierta. Y recordemos que aquí estamos hablando de televisión que no es por cable, ¿verdad? Que no es pagado, sino es televisión abierta, o también se le llama televisión terrestre. Es decir, estamos hablando de este cambio de televisión digital para la televisión que nosotros captamos en nuestra casa, en nuestro televisor, sin necesidad de tener que pagar un cable. Sí. Entonces, esta señal efectivamente requiere una inversión de parte de las empresas de televisión. En segundo lugar, de parte del consumidor, sí supone en algunos casos un adaptador para que, si tiene un televisor que es analógico y que no recibe una señal digital, tiene que haber una cajita de conversión o un aparato que cambia la señal digital y la traduce o la transforma a la señal analógica para que pueda ser vista en tu televisor.
Y por otro lado, también creo que no hay que perder de vista que también requiere otro tema que es de inversión en producción, ¿verdad? Es decir, si hay más posibilidades de canales, hay más posibilidades también de producción o de contenidos que se tienen que o se deberían de desarrollar, y por lo tanto, desde un punto de vista de producción y de economía, bueno, se habla de que esto puede favorecer también la creación de nuevas industrias de producción, de nuevos contenidos, en la medida en que la televisión digital abre más, digamos, más ventanas de posibilidades de señales, y por lo tanto también teóricamente podría haber más posibilidades de producción. Evidentemente eso requiere también un elemento que sí creo que no hay que perder de vista, y es que este tema es una posibilidad también importante de colaboración entre el gobierno, el sector privado, las universidades, el sector de producción, porque efectivamente son distintos actores que pueden colaborar en hacer que la televisión digital, digamos, no sea como a veces se dice, bueno, no es lo mismo con mejor calidad, sino que realmente haya, por un lado, más operadores, es decir, ese es otro tema que también hay que discutir a nivel de políticas, pero con contenidos también de mayor, diríamos, no solo calidad, sino de diversidad de contenidos. Ya vamos a hablar un poco es justamente este tema de la democratización y con nuevas ofertas en el campo de la digitalización, o que ofrece la digitalización al país, pero antes de eso quiero retomar justamente que el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, menciona que el apagón analógico se deberá implementar desde finales de 2018, pero el periodo en el cual esta implementación va a ser efectiva va a ser entre 1 año y 4 años. ¿Qué elementos a tu criterio, José Luis, son los fundamentales para garantizar una implementación efectiva de esto? Por ejemplo, lo primero que pienso es que la gente conozca la preparación de la ciudadanía y el conocimiento de la población de qué significa esto del apagón analógico. Sí, lo que significa es que hay un proceso, diríamos ahora con la decisión que ya tiene el país de un modelo en el cual se va a cambiar la tecnología y que va a ser además coherente con Centroamérica, ¿verdad? Es decir, que todos los demás países centroamericanos, también Honduras tuvo una situación parecida a El Salvador, que en un primer momento parecía que iba a adoptar el modelo estadounidense, pero luego decidieron el brasileño japonés. Entonces, todos los canales tienen que tener ya el equipo para poder transmitir. Entonces, cuando comienza el 2018, que es lo que ellos han anunciado, es que ellos esperan que para ese año, final de ese año, ya estén transmitiendo varios canales en señal digital. Eso va a suponer, evidentemente, esta transición que decíamos de parte del consumidor o el receptor de televisión, que idealmente deberá de tener un televisor con capacidad de recepción de señal digital, y si no tendrá, el gobierno ha dicho que tendría que subsidiar probablemente ese aparato. Ahora, cuando ya se llega al apagón analógico es que deja de transmitirse en señal analógica, por lo tanto, diríamos, a partir de ese momento, que sería algo que no está definido al momento, porque también va a depender de la rapidez con que los canales de televisión en general puedan adoptar estos equipos, entonces es cuando diríamos, como dice, apaga la luz, ¿verdad? Pero aquí se apaga la señal analógica y ya no va a haber, digamos, si tú tienes un televisor analógico, no vas a ver nada, porque ya no va a haber ningún canal que transmite a través de las ondas usando, digamos, el espectro electromagnético, y que las ondas en este sentido analógicas llegan a un televisor. Entonces, ese proceso yo creo que requiere, como tú decías, de una campaña de información que entiendo la CIGET ha dicho que lo va a hacer a partir de unos cuantos meses, va a hacer esta campaña. Y quizás la gente, quizás lo que, bueno, tendrá uno que fijarse, como estábamos hablando al inicio, es en los receptores de televisión, ¿verdad? Porque alguna generación de televisores digitales no necesariamente pueden ser compatibles con el modelo brasileño-japonés. Entiendo yo que la industria está tratando de hacer unos adaptadores universales, es decir, que puedan ser válidos para Centroamérica, para Estados Unidos, pero es algo que yo creo que las mismas empresas que venden y comercializan estos televisores van a tener que fijarse en que estén vendiendo ya televisores con la capacidad de ser compatibles con la señal. Y luego yo creo que del otro lado es también la importancia de apoyar desde el sector, yo creo, de ciudadanía, la importancia de apoyar y de exigir, diríamos, como mayor calidad y diversidad de contenidos, que siempre es algo que va a ser de beneficio para la gente. José Luis, hay otro aspecto que me gustaría abordar. Estamos llegando casi al cierre del primer bloque de la entrevista, pero ¿hay alguna vinculación entre el apagón analógico con el servicio de Internet? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en México hace un par de años, que tal vez tenemos como una referencia más fresca de hacer el apagón analógico, también les significó a ellos que se desocupara el espacio que tenía la televisión de megahertz y se utilizaba para el Internet de banda ancha. En este caso, en el país puede ser algo muy parecido, la relación entre el tema del apagón analógico y utilizar este espacio para el tema de Internet. ¿Hay alguna relación entre esto? Sí, claro, hay una relación precisamente porque
la televisión digital posibilita, como decíamos, un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Hay una serie de decisiones que CIGET, entiendo, va a tomar en los próximos meses con el apoyo, la colaboración o la discusión con el sector privado, con el sector de universidades, pero la tendencia es que la mayoría de frecuencias, digamos, migran hacia la UHF, ¿verdad? Que es un área del espectro de la señal de televisión, y entonces ciertamente se liberan otras áreas, otros componentes del espectro que en muchos países se ha efectivamente utilizado para potenciar más la penetración de Internet, y sobre todo con la nueva generación de 4G, dijéramos que es un poco donde está ahorita el desarrollo de tecnología. Entonces, en términos prácticos, sí, el espectro electromagnético, que es finito, ¿verdad? Que no es infinito, es decir, que tiene un límite, en la medida en que optimizamos más ese uso y la televisión digital hace un uso más eficiente de ese espectro, puede posibilitar a que haya mayor espacio disponible para servicio de Internet. Ahora, el otro elemento que también está acompañado de la televisión digital es la posibilidad de interactividad que la televisión digital puede ofrecer, ¿verdad? Que obviamente sí requiere de telefonía fija o telefonía móvil para poder, digamos, tener en tiempo real, por ejemplo, es posible en la televisión digital tener, si tú tienes un canal en tu casa, pero conectado con una señal de retorno que se llama de la televisión con telefonía fija o móvil, puedes tener, por ejemplo, este tipo de consulta, ¿verdad? Decir, bueno, como a veces se hace ahora en redes sociales, bueno, ¿cuántos de ustedes opinan esto, la opción A, la opción B? Entonces, en tiempo real la gente que está viendo puede enviarte eso y te va a llegar en tiempo real. Eso es otra ventaja. Ahora, el tema de Internet, como tú decías, sí está acompañada en la medida en que esto puede posibilitar mayores servicios y sobre todo si hay políticas del sector, digamos, público, de políticas que fortalezcan la penetración de Internet a aquellas comunidades que no llega, ¿verdad? Sí. Todavía. Tenemos que hacer una pausa, José Luis. Me gustaría que sigamos ampliando este tópico en el segundo bloque y también la democratización de los medios de comunicación. Permítanos una pausa y continuamos con más en el segmento de entrevista. Estamos hablando un poco de la digitalización de las telecomunicaciones en el país. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevista este viernes 27 de enero me acompaña José Luis Benítez, especialista en comunicaciones y docente universitario. Y hablamos un poco del tema de la digitalización de las telecomunicaciones en el país. Retomando entonces la entrevista, José Luis, creo que hay un aspecto interesante, lo hablamos antes de entrar al aire. ¿Cuáles pueden ser algunos de los efectos perniciosos del tema de la digitalización? O por lo menos un escenario pernicioso, el tema del monopolio, oligopolio en la concentración de esto. En el caso de acceso de Internet, por ejemplo, que tú explicabas en el bloque anterior, que la banda que utilizarían o que venían utilizando para señal abierta los canales de televisión, quedaría el tema de Internet. Y por otro lado, el tema de las brechas, es decir, que las personas también tengan acceso a cierto equipo tecnológico que le permita utilizar el tema de la televisión digital. ¿Cómo ves este tema de las brechas y de los monopolios? Bueno, el tema de la brecha digital, ¿verdad? Que se habla así, en un momento se ha hablado de la brecha digital específicamente solamente en Internet. Hoy en día creo que el concepto de la brecha digital es más amplio, ¿verdad? Del acceso a las tecnologías de información y comunicación, y obviamente el acceso a televisión digital, por ejemplo, puede ser una brecha en la medida en que alguien no tiene suficiente dinero para comprar un televisor digital o para tener un adaptador, etcétera. Entonces esos son factores que es donde yo creo que la brecha nos muestra la importancia de un Estado en donde, como algunos dicen, ¿verdad? El mercado se regula por sí mismo de la oferta y la demanda, pero la realidad es que, y en nuestros países, muchas personas no tienen la capacidad económica, no tienen la posibilidad de tener acceso a ciertas tecnologías, y por lo tanto el Estado sí está obligado a asegurar que esas personas que han sido excluidas económicamente desde el punto de vista de acceso puedan tener alguna política de subsidio, alguna política de apoyo. Ahora, por el otro lado, la parte que también se puede dar y que se ha analizado en algunas investigaciones que se han publicado de América Latina hasta este momento de lo que va de la transición digital de la televisión, es que en algunos países no se está cambiando, diríamos, nada de el campo de operadores, de cómo se está distribuyendo esa nueva, digamos, se habla en este concepto de televisión digital, se habla de un término que se llama el dividendo digital. El dividendo digital se refiere a que, digamos, vamos a decir que hay 20 canales y esos 20 canales los pasamos a la televisión digital, pero queda un espacio o unos espacios vacíos. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le va a dar eso? Eso es lo que se llama el dividendo digital. Entonces, lo que está pasando en algunos países, cuando no hay una política pública muy
clara y, digamos, fuerte a favor de promover que hayan nuevos operadores o que hayan nuevas empresas que ofrezcan servicios, es que entonces los mismos que estaban antes están ahora con una señal de mejor calidad y un poco, como se dice, más de lo mismo. Entonces, ¿eso de qué depende? Pues yo creo que depende de una política pública de comunicación. Entiendo yo que hay una propuesta, por ejemplo, que ARPAS ha estado trabajando y otras organizaciones que se va a presentar próximamente, pero requiere que el Estado diga, bueno, vamos a promover, como lo ha dicho la UNESCO en varios momentos y en un documento importante, de que los Estados están obligados a promover medios públicos, medios privados y medios comunitarios. En el país tenemos, como sabemos, mayoritariamente medios privados, que está bien, pero ahora con la televisión digital es una oportunidad para que existan medios públicos, que sería ideal, y medios comunitarios. Eso va a requerir una política clara de privilegio, por ejemplo, en el sentido de lo más bien que privilegio se habla de reserva, ¿verdad? Es decir, lo que se hace en algunos países es que se dice, bueno, ustedes están asegurados su frecuencia, van a pasar a televisión digital, pero vamos a reservar algunos espacios que ya se van a utilizar no para medios comerciales, sino para medios públicos o medios comunitarios. Bueno, la reforma que se hizo el año pasado, la ley de telecomunicaciones, de alguna manera abre ya la posibilidad de reconocer medios comunitarios en la ley de telecomunicaciones, y creo que sería una oportunidad de decir, bueno, vamos a poder reservar ciertos espacios para canales que no están interesados en ser con fines de lucro o que son más bien comunitarios o sin fines de lucro, y que eso obviamente se tiene que también regular, como está en la propuesta, a través de un concurso público que tiene que ser transparente y que tiene que ser también claras las reglas, ¿no? Es interesante porque en este mapa de la digitalización y las telecomunicaciones hay una red de actores en esto. Digamos, pienso en los públicos, en principio la CIGET y la Superintendencia de Competencia que hablamos, pero por otro lado están los medios privados, está la ASDER, están los medios en este caso de carácter comunitario, están en ese caso los medios que quieren una expresión alternativa. ¿Cómo podemos hacer esta lectura de estos actores alrededor de estas modificaciones y qué es lo que implica la digitalización? Sí, yo creo que la digitalización se ha planteado justamente como eso, como una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad que la tecnología posibilita hoy que puedan haber más actores, digámoslo así, en la televisión. Ahora, eso va a depender de varios factores, como estamos hablando, desde el punto de vista de que nadie está discutiendo y no es un problema, diríamos, o nadie debería preocuparse porque tiene un canal con una concesión que se la van a quitar. No, eso va a existir y va a pasar al mundo digital. Y el punto es, esto que hablamos, cómo se va a optimizar ese dividendo digital. Es decir, es un canal de televisión, por ejemplo, puede tener 4 señales, esas 4 señales son para este mismo canal o no. Entonces, ese es un debate que no está claro, en el sentido de que, más bien que no esté claro, sino que hay que definirlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran los factores que estábamos mencionando, ¿verdad? El tema de la competencia, el tema también de cuáles son las posibilidades de que existan otros tipos de medios comunitarios o públicos, y eso requiere una decisión de política pública. Pero también creo que requiere el otro lado, que sería la demanda ciudadana, ¿verdad? La demanda ciudadana, que creo que es importante, de la ciudadanía decir, bueno, sí queremos otro tipo de canales, otro tipo de contenido, otro tipo de propuestas de comunicación que nosotros queremos consumir, queremos recibir. Evidentemente, la televisión digital, como decíamos, puede también ofrecer o va a cambiar seguramente va a cambiar la manera en cómo entendemos los canales, porque hay posibilidades de hablar de portadores de señales y de generadores de contenido, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, puede ser un canal que no necesariamente tiene que tener todo el equipo de infraestructura, sino que hay una empresa que asume la parte de transmisión de la señal y solamente se generan contenidos desde un canal específico con una señal específica. Todo ello requiere, como decía hace un momento, una colaboración entre estos sectores. Yo leía un poco algunos documentos sobre Brasil, que ha sido muy importante, y ellos insisten en esto, es decir, que lo que se ha logrado avanzar en Brasil dentro de la televisión digital ha sido fruto de un proceso de colaboración entre gobierno, sector privado, universidades, organizaciones sociales, de tal manera de cómo hacer de este espacio de comunicación un uso mayor de diversidad. Pero además no hay que olvidar que el uso del espectro radioeléctrico y el uso de los medios de comunicación es el ejercicio también de la libertad de expresión, ¿verdad? Y en ese sentido es cuando los sectores privados a veces no les gusta mucho eso, porque ellos dicen, no, esto es un negocio, sí, pero
también la televisión, la radio, en este caso la televisión digital, es un espacio de ejercicio de la libertad de expresión, como lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión, el ejercicio colectivo de la libertad de expresión. Entonces no es una cosa importante o no, es una cosa fundamental, porque si nosotros tenemos más espacios de comunicación para otros sectores que no han tenido espacios de comunicación, espacios de expresión, bueno, esta es una oportunidad y por eso usted decía, es una oportunidad que se puede aprovechar o puede que no se aproveche. Eso no está seguro, ¿verdad? No está asegurado, depende de las decisiones que se tomen. Y tú, en tu lectura, José Luis, y el seguimiento que has hecho a este tema por investigaciones, ¿ves que están las condiciones para aprovecharla o ves que hay un riesgo de que las condiciones sean para monopolizarlo con central? Es decir, ¿cuáles pueden ser algunos puntos de inflexión y el rol que puede tener en este caso el Estado? Claro, con operación y trabajo de otros actores sociales, claro, comunitarios, para aprovechar este tema de la digitalización y que no se convierta en una concentración de los mismos medios de siempre que transmiten y se lucran por años como lo han hecho en este país. Mira, yo creo que el punto de esa pregunta, yo creo que es, digámoslo así, es bueno que nosotros somos los últimos de América Latina casi en llegar a tomar una decisión y estamos, como diríamos, en la cola. Porque entonces eso te permite mirar los ejemplos, ¿verdad? Te permite ver lo que ha pasado en Sudamérica, lo que ha pasado quizás en Centroamérica. Yo creo que el país que ha sido interesante su proceso ha sido Costa Rica, donde ha habido más debate, más discusión. Pero hay en este momento, de hecho, ya un avance tan importante que la Relatoría de Libertad de Expresión, que está el señor Edison Lanza como relator en este momento, ellos han hecho público un documento que se llama algo así como los criterios para el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre. Entonces, digamos que por decirlo de una manera fácil, hay ya hasta una guía, unas orientaciones, llamémosle así, más bien unas orientaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión para todo el continente americano. Y yo creo que lo que hace falta, si tenemos una guía clara, hay expertos de muchos países, entiendo que la CIGE también está teniendo algunos asesores de este nivel, entonces yo creo que lo que falta es voluntad política del gobierno de apoyar estas orientaciones de la Comisión Interamericana a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, y en segundo lugar, una voluntad y una capacidad de diálogo, ¿verdad? Porque muchas veces algunos dicen, no, pero es que los sectores privados, sí, pero los sectores privados son concesionarios, ¿verdad? Es decir, el que tiene digamos, el mandato constitucional de hacer una administración del espectro radioeléctrico es el Estado, a través de la CIGET, obviamente en este caso. Entonces yo creo que falta, va a ser importante que haya voluntad política, que haya capacidad de diálogo y que ese diálogo, como decíamos, también sea un diálogo transparente, un diálogo pues de cara a la gente y donde se dé cuenta la gente de qué se está discutiendo, ¿verdad? Que tampoco es algo que debe ser tan complicado entender por un lado y que no debe de ser oculto. Y creo que si hay esa voluntad, me parece a mí que sí se puede avanzar en pasos claves de promover nuevos medios en el país y también promover desde el punto de vista de las industrias creativas, como también se le llama, promover más contenido, ¿verdad? Más producción de contenidos de muchos temas que no tenemos en el país y que no hay que olvidar que la producción de contenidos en televisión, en radio, son contenidos también culturales, sí, que fortalecen la identidad, que fortalecen, digamos, ese sentido social de, como se dice en el estudio de comunicación, bueno, la televisión también es para la gente mirarse, identificarse y reconocerse, ¿verdad? Entonces, eso pasa por muchos tipos de programas donde las personas se valoran y se ven como colectividad también a través de las producciones de televisión. Entonces, eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Que todo esto también es algo que fortalece o puede fortalecer los procesos culturales y los procesos educativos, por supuesto. Y justo quiero retomar ese punto, José Luis. Hemos hablado en el transcurso de la entrevista un poco de los procedimientos tecnológicos y mecanismos para la digitalización, pero hablemos un poco del punto de lo que la gente ve todos los días en televisión o lo que escucha en la radio, todos los productos, y ahora con las plataformas multimedia que se da una expansión a muchas maneras como comunicarnos e interactuar. También como la ciudadanía puede tener un rol de mayor exigencia a la calidad de los contenidos que presentan las diferentes cadenas de televisión y sus productos. Creo que eso es importante. Tú has mencionado productos culturales, pero también por otro lado que la gente sea partícipe, que sea protagonista, que se pueda dar a conocer, que exprese su pensamiento y su voz sin la posibilidad, sin que sea restringido, sino que promover justamente esto, libertad de expresión. ¿Cómo valoras tú este rol de los ciudadanos para la exigencia, pero también para la construcción de propuestas y de contenido alternativo, algo diferente, algo que la gente le provoque una reflexión, le provoque una crítica o le provoque en alguna medida darse a conocer ante otros? Sí, yo pienso que hay en eso varios aspectos, ¿verdad? En primer lugar, me parece a mí que la televisión puede ser, en este espacio que estamos hablando de posibilidades, de cómo tener mayor
espacios de opinión y de contenidos, bueno, que realmente se pueda hacer este tipo de programas que hoy en día no son posibles por razones de costo muchas veces, por razones de programación o en muchos casos, como se plantea desde el punto de vista del análisis de medios, pues el sector privado funciona en función del rating o en función de si un programa pues tiene o no ciertos, aunque a veces esos criterios son difíciles de saber con certeza si son precisos, pero a veces hay un criterio, digamos, comercial, llamémosle así, en que si este programa vale la pena o no. En un enfoque de un medio comunitario o un medio público, ese no es el criterio, ¿no? Es más bien es el criterio de calidad, que no necesariamente a veces en lo comercial se valora igual, pero también el criterio de importancia para cubrir las necesidades de información y de comunicación de la gente. Entonces, yo creo que los criterios ahí cambian, ¿verdad? Porque entonces, para un medio que no es comercial, que no tiene una finalidad comercial y que puede, digamos, dar esos espacios posibles de producción de programas, lo que va a ser importante es, en la medida que estos programas ayudan a las personas a informarse o a participar, ¿verdad? Como sabemos, es decir, hay pocos espacios de suficiente participación de la ciudadanía que entonces, por lo tanto, hace falta, sin duda, ese tipo de programa. Ahora, la parte que tú decías que creo que es importante es cómo se puede activar el interés ciudadano, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que en eso en el país quizás estamos todavía también como bastante verde en la parte de la acción ciudadana. Hay otros países donde hay quizás un poco más de experiencias, pero yo pienso que, por ejemplo, las universidades deberían de tener un papel importante, ¿verdad? A través, bueno, la mayoría de nuestras universidades tienen carreras de comunicación, carreras relacionadas con el periodismo, comunicación. Por otro lado, organizaciones que tienen ya algunas experiencias en espacios de desarrollo comunitario, de experiencias comunitarias. Creo que hay algunas que están haciendo cosas, pero creo que es necesario como activar todos esos intereses y conjuntarlos, ¿verdad? Porque también creo yo que a veces eso es un problema, cuando dicen, no, es que yo quiero hacer algo y los otros quieren hacer otras cosas distintas y no hay manera de ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que esa activación de la ciudadanía va a ser importante para que se puedan repensar nuevas posibilidades de programas, de contenido y nuevos espacios de información. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿verdad? Es decir, hay programas de noticias, sí, pero todavía uno puede pensar que hay espacios posibles para nuevos contenidos, de abordar otros temas que no se abordan suficientemente en el país, otros espacios diferentes de opinión y de participación ciudadana, de investigación periodística, igualmente otros programas educativos y culturales, ¿verdad? Es decir, que nosotros como país, si uno ve la producción, digamos, y ve, digamos, la parrilla de programación de la televisión nacional, pues ciertamente consumimos mucha televisión extranjera todavía de programa y hay muchos espacios de producción. La televisión digital puede ser más barata la producción, eso también es una ventaja, es una posibilidad, ¿verdad? Es decir, ahora con una cámara pequeña, con un equipo de edición, una computadora que no necesariamente necesita unos softwares tan caros, puedes hacer una edición que puede posibilitar otros tipos de programas que no se han hecho hasta ahora y canales donde lo puedes transmitir a través de la señal abierta, ¿verdad? Entonces, sí creo que es de nuevo una oportunidad que requiere de colaboración de actores para que sea posible. José Luis, gracias, ha sido un gusto, bueno, gracias por habernos acompañado. De nada. Estuvo con nosotros José Luis Benítez, especialista en comunicaciones y docente universitario. Hablamos un poco del tema de la digitalización de las telecomunicaciones en el país. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.